En la relación de pareja, no todo es amor. También hay aspectos legales que si no tomamos en cuenta, nos pueden traer muchas complicaciones. He aquí algunas dudas. Casarse por bienes separados, mancomunados o mixtos. ¿Qué se requiere para un divorcio? ¿Cómo podemos probar que vivimos en concubinato? ¿Cómo se aplica la ley en casos de pensión alimenticia si no se tuvieron hijos? Hoy, en Diálogos en Confianza, resolveremos todas las dudas legales que tengas con respecto a tu relación de pareja. Ponte en contacto con nosotros y resuelve todo aquello que te inquieta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este viernes aquí en Diálogos en Confianza. Y como ya escuchamos en esta introducción, hoy queremos resolver todas las dudas legales que hay en una relación de pareja. Y vaya que hay muchas. De hecho, ya en las redes sociales hay varias preguntas, algunos comentarios, algunos pues compartiendo sus malas y buenas experiencias, porque ha habido de todo. En este pues contexto de cuando queremos estar con una pareja, nos enamoramos y decimos, no, pero es que ¿cómo le voy a decir que hagamos un contrato prenupcial? Es que ¿cómo le voy a decir que qué bienes tiene y qué bienes tengo yo? Entonces, porque va a pensar que soy interesado, pero de verdad creo que es lo más claro y lo que se debe de hacer antes de unirse con una pareja. Por eso queremos resolver todas las dudas que tengan al respecto y como siempre, pues Óscar Virués estará muy atento a todo lo que ustedes comenten. Exactamente, muy buenos días, mi querida Carmen, igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan en esta transmisión. Seguramente, pues sí, habrá muchas dudas y las redes sociales están precisamente para eso, para que entonces nos compartan todo lo que quieran preguntar. Incluso yo hasta creo que nos vamos a ver algo rebasados, pero bueno, intentaremos sacar las más posibles y les agradecemos mucho su preocupación, pero desde luego su participación. Para poder seguir el programa completamente en vivo a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza. Allí ustedes podrán encontrar el Facebook Live. Nos pueden seguir compartiendo igualmente las preguntas, los comentarios y seguir el programa también en vivo, además de que se lo pueden llevar en caso de que tengan que salir y no quieran perder nada de lo que pasa hoy. Bueno, también la línea telefónica está abierta y el número para comunicarse es el 51 66 40 00. Le doy los buenos días y les agradecemos mucho a nuestras amigas y compañeras, a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana. Desde luego también a las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional de nuestro canal. Y bueno, a quienes más trabajo van a tener el día de hoy, que son nuestra y nuestros especialistas. Así es, mi querido Óscar, y vamos a darles la bienvenida a Alejandro Landa, abogado litigante, especialista en materia civil, familiar y mercantil, egresado de la Escuela Libre de Derecho con maestría por la Universidad Anáhuac. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Está con nosotros también Martín García Beltrán, abogado y mediador privado certificado, director y fundador de Buen Divorcio SC, una acertada decisión. ¿Cómo te va, Martín? Muy bien, muchísimas gracias, Carmen, por la invitación. Encantado de estar aquí y esperemos que podamos resolver la mayor cantidad de dudas del público que nos acompaña y del que nos ve a través de la televisión. Así será. Abigail Cobar, psicoanalista y abogada. Bienvenida. Así es, muchas gracias. Gracias por la confianza. Bueno, ¿por qué tenemos que preguntarnos estas cuestiones legales cuando estamos iniciando una relación o cuando ya queremos llegar al siguiente paso? Vivir con esa pareja, casarnos, formar una familia. O sea, ¿sí deberíamos plantearnos los asuntos legales? Sí, definitivamente es algo muy importante. Hay que recordar que el matrimonio es un acto jurídico. Y como acto jurídico, el matrimonio acarrea derechos y obligaciones entre los cónyuges.
dentro de esta multiplicidad de derechos y obligaciones que se generan con el matrimonio, tiene especial preponderancia lo relativo a los bienes materiales que tiene la pareja. Por eso nuestro Código Civil, que es la ley que regula esta situación, establece un capítulo específico en donde determina cuáles son las formas en las cuales la pareja puede decidir cómo va a administrar sus bienes dentro del matrimonio, que en este caso son 3 las que nos señala nuestro Código Civil, que es la sociedad conyugal, el régimen de separación de bienes y un régimen mixto que establece la propia ley. La pareja, antes de casarse, debe de platicar respecto de qué régimen es el que quiere que rija su vida matrimonial. Debería, ¿verdad? Muy bien. Sí, Debería. pero es un tema, como bien lo dicen, espinoso, complicado. No sabemos cómo plantearlo. Porque estamos en la fase del enamoramiento, de la boda, del vestido, del pastel. Queremos quedar bien todo el Exactamente. Y no vamos a destruir ese castillo diciéndole a nuestra pareja, oye, por cierto, ¿qué vamos a hacer con los bienes? ¿Qué bienes van a ser míos? ¿Qué bienes van a ser tuyos? ¿Qué bienes vamos a meter a la sociedad conyugal? ¿Sabes qué? Yo no quiero meter mi coche, yo quiero quedarme con el mío, pero el tuyo sí. Entonces, eso es difícil, pero es una decisión que se tiene que se tiene que tomar y que incluso la ley establece que al momento de celebrar el matrimonio, la pareja ya tiene que haber decidido y plantearle al juez del registro civil cuál es su decisión, que es la que va a regir durante su matrimonio, aun cuando, como lo veremos más adelante, se puede modificar esta situación. Pues al ¿no? respecto tenemos la siguiente información. La sociedad conyugal, comúnmente conocida como casarse por bienes mancomunados, significa que ambos cónyuges son propietarios de todo lo que se adquiera durante el matrimonio. Este contrato termina por voluntad de las partes, el divorcio o la muerte. En esta figura legal se comparten obligaciones, es decir, si uno de los integrantes de la pareja se compromete a pagar cualquier tipo de deuda y no cumple, el acreedor tendrá derecho de cobrarse con los bienes de ambos. Si una pareja se casa bajo este régimen, es necesario el consentimiento de ambas partes para vender, prestar, rentar o hipotecar algún bien inmueble contemplado en la sociedad. Hay que destacar que no se incluyen las deudas o las propiedades adquiridas antes de la celebración del matrimonio, ni lo que se heredó o se obtuvo por alguna donación. En la separación de bienes, cada uno de los cónyuges decide que los bienes que adquieran serán de quien los compró o de quien los recibió, y no tendrá participación alguna el otro cónyuge que no sea dueño, salvo que ambos sean copropietarios. Es decir, que serán dueños totales para disponer de estos como mejor convenga a sus intereses. Esto también implica que serán de su exclusiva propiedad los frutos y acciones de los mismos, y así se estipula también con las deudas, es decir, que cada uno será responsable de saldar los compromisos financieros que adquiera. Cuando hablamos de régimen mixto, nos referimos a la figura legal por la que la pareja puede decidir qué bienes quieren compartir con el otro, es decir, cuáles pueden estar mancomunados y cuáles no. ¿Sabías de esta tercera opción? Generalmente, ni siquiera sabemos de los derechos y obligaciones que adquirimos cuando contraemos matrimonio por alguna de estas figuras legales. Toda esta información que acabamos de escuchar y que tú ya nos adelantabas un poco, ¿quién nos da esa información? Porque muchas veces llegamos y a lo mejor nos dan unas hojas y no queremos leer todo lo que nos dan y nos lo explican así como rápidamente porque pues el que sigue, ¿no? A casarse. Ok, Entonces, mira, actualmente ¿cómo le hacemos? en el registro civil ya se están impartiendo cursos para los que pretenden casarse, dándoles este tipo de información. Ajá. Sin embargo, pues por la carga, el volumen de personas que solicitan su matrimonio, pues es difícil que sea un curso vasto y suficiente, ¿no? Ahora, lo que sucede en la vida real es que las personas siempre nos vamos por lo que nos dice el compadre, la mamá, el Exacto, hermano, etcétera, y difícilmente acudimos a un especialista. Lo recomendable es como cualquier tópico de nuestra vida. Vas a realizar algo, o sea, es como si te quisieras ir a operar sin ir a ver a un médico.
Entonces, te vas a casar, tienes que ir a ver a un especialista y no nada más abogado en general. Yo diría un abogado especialista en derecho familiar que te oriente acerca de las consecuencias del matrimonio. También quiero acotar... Consecuencias del matrimonio. Claro, las consecuencias legales legales del matrimonio que son Ajá. básicamente en tu persona y en tus bienes, ¿no? Ahora, también hay que puntualizar, estamos hablando de las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja no se constriñen al matrimonio. Hay muchas parejas que tienen relaciones concubinarias y hay muchas parejas que tienen relaciones en las cuales no se genera ni el matrimonio civil ni el concubinato, ni siquiera por no reunir los requisitos para el concubinato. Entonces son como que muchos aspectos los que estamos queriendo abarcar en este programa, sin embargo, pues vámonos despacio, ¿no? Sí, vámonos ya con va a haber calma ahorita porque muchas hay preguntas muchos, que responder. hay muchos tópicos. Sí, claro. En cuanto a los regímenes patrimoniales, de acuerdo a la cápsula que estábamos viendo anteriormente, efectivamente son 3, y también cabe puntualizar o aclarar que no necesariamente se tiene que uno constreñir a lo que vimos en la cápsula. Hay una cuestión que se llama capitulaciones matrimoniales, y en las capitulaciones matrimoniales la pareja puede establecer, tiene el derecho de establecer cómo se va a regir la sociedad conyugal. Pueden incluirse, porque en la cápsula dijeron que no se incluyen los bienes adquiridos antes. No necesariamente. Se pueden incluir los bienes. Si yo ya compré una casa, me voy a casar, en las capitulaciones matrimoniales puedo aportar la casa a la sociedad conyugal, ¿no? Y en las mismas capitulaciones matrimoniales puedo decir que si esa casa, que si adquiero bienes por producto de mi trabajo, las podemos dividir al 80 y 20, al 50 y 50, etcétera. Las capitulaciones matrimoniales es lo que comúnmente se conoce como un contrato prenupcial en relación a los bienes. Claro, Hay y esto que ver no tiene que que ver con la gente famosa, la gente que tiene dinero. O sea, todo el mundo puede hacer un contrato Tiene que ver prenupcial. con todas las personas, claro. Exacto. Por ejemplo, otro tema también para que nuestros amigos en casita y los aquí presentes se empiecen a mover con sus preguntas más de lo que ya tenemos, es que el casarme por separación de bienes me garantiza, al menos en el Distrito Federal, que lo que yo adquiera va a ser totalmente para mí. Pues definitivamente no, porque aquí en Ciudad de México opera una figura que se llama compensación. Es decir, yo señora que me acabo de casar, establezco un régimen de separación de bienes pensando que los que voy a adquirir, cuando se llegue el caso, que ojalá y no, pero lamentablemente es muy frecuente, del divorcio, ¿esos bienes van a ser al 100% mío? No, la otra persona tiene derecho hasta el 50% bajo algunos requisitos que la ley establece, que son que no tenga ingresos propios, que no tenga bienes y que se haya dedicado preponderantemente al cuidado del hogar. Es decir, virtualmente prácticamente desaparece el régimen de separación de bienes. Okay. Y le quiero dar también la bienvenida a Juan Carlos Cárdenas Domínguez, abogado litigante y fundador del despacho de abogados Jurídico Express, mediador privado, número 289. Bienvenido. Gracias, Carmen, como siempre, es un placer estar aquí contigo. Igualmente. ¿En qué momento hablar esto con la pareja? Porque yo creo que hay personas que se pueden sentir como abrumadas, ¿no? Porque dicen, estamos organizando la fiesta, los invitados, ¿dónde vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a repartir las cosas? Bueno, sí se habla, porque a lo mejor a veces nos aventamos así nada más y decimos, ya después lo vamos hablando poco a poquito, ¿no? Y empiezan los problemas. Entonces, ¿cuál es el momento indicado para hablar estos temas legales con la Antes de pareja? contraer las obligaciones y de que se generen derechos y obligaciones. Es antes, eso sería lo indicado. Lamentablemente no tenemos la cultura jurídica para pedir la información, pero si tú quieres hablarlo ya después que se generan los derechos y las obligaciones, lo que estarías haciendo es tratar de resarcir esos defectos o esos errores, ¿no? Oye, ahora, además, si moralmente estamos educados y educadas de cierta forma, aquí hay como que, para rebasar este punto es, ya vas a sacar el cobre, ahora sí, Exacto. ya nos dimos cuenta de quién se trata, y están las personas queridas alrededor también de la pareja, quienes van opinando y diciendo, ¿cómo te pidió eso? Claramente se ve entonces que va sobre tu dinero. Pero si tengo 2 pesos, pues va por 1.50. Siempre hay una reticencia de hablar del tema. Permíteme, mira, Sí, adelante. aquí estoy segura de que el 99% de las preguntas que hacen es a toro pasado, lo que ya sucedió, está en el litigio, está en el pleito, la mujer les quita, el marido les quita, ya es el pleito, ya es el litigio.
Lo que sucede es que estamos basando siempre la relación matrimonio en una cuestión de amor romántico, que eso es la peor manera de llevar cualquier relación a un acto de tal trascendencia. Tú dices que el matrimonio, los abogados, bueno, lo sabemos, de alguna manera yo también soy abogada, aunque ya no ejerzo, es un contrato. Y cuando nosotros hacemos un contrato de arrendamiento, caray, tenemos que con 5 centavos de mente ver también la letra chiquita. Pero cuando tú dices es un acto jurídico, sí, es un acto jurídico, pero es un contrato. ¿Y qué es un contrato? Derechos y obligaciones de cada uno de los que intervienen. ¿Y cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones? No es la paloma para el nido y el león para el combate. Yo creo que eso ya quedó más que superado. Somos 2 personas que vamos a trabajar y que tenemos situaciones en común económicas que resolver de manera cotidiana. Entonces, cuando el amor romántico opaca la realidad, ¿por qué me quiero casar? Pues no que estoy tan enamorada o tan enamorado, convivir juntos y nos confiamos. Entonces, no, me quiero casar, porque socialmente, lo que ustedes digan, por mis hijos, pero ahí ya estamos contradiciendo nuestra actitud primaria, originaria del amor romántico. ¿Nos da miedo ser tan claros con la pareja? No sabemos ser claros, no nos gusta a nadie la realidad. La necesidad de amor y de cumplir roles sociales nos lleva a cometer una multitud de errores. Yo lo veo que toma, no le hace, yo se lo quito. ¿Es mujeriego? Bueno, porque yo no tengo tiempo de atenderlo como es debido. Yo me ciego porque quiero, debo casarme porque tengo 30 años y es mi último camión. No vaya a ser. Y no me fijo y me voy. No me fijo si tiene un trabajo seguro, no me fijo en toda esa serie de elementos que no quiero ver y que después veo. Y cuando lo tengo en casa y no hace nada, y tengo un hijo y 2 y no los quiere cuidar, entonces ya no me parece y quiero dejarlo sin nada a él y empiezan los pleitos. Pues no que lo querías tanto, bueno, pues es que él me engañó. Así es. No. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar hablando de dudas legales en la relación de pareja. Bueno, estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Hoy es viernes, comienza el fin de semana y les tenemos una buena noticia a todo nuestro auditorio. Y es que el próximo jueves 12 de abril, Canal 11 tendrá una función especial de la película documental mexicana Los Ojos del Mar. Esta película, bueno, pues habla de una mujer oriunda de Tuxpan, Veracruz. Ella es Hortensia y nos habla con un pasado tormentoso y nos habla de que emprende un viaje por el mar y por la tierra para recuperar testimonios y recuerdos de una tripulación de un barco pesquero que naufragó 5 años antes en los mares veracruzanos. Desde luego está muy interesante y yo creo que vale mucho la pena que la puedan ver. Y la buena noticia para nuestro auditorio pues es que tenemos pases también. Así que hay 5 pases dobles para quien se comunique al centro de contacto con la audiencia, que por cierto saludo a mis compañeras y compañeros allí. El número, se los voy a repetir, es el 51 66 40 00. Ahí van 5 pases dobles. Los otros pases son 3 pases dobles para la página de Facebook de Diálogos en Confianza y otros 3 pases dobles para el Facebook Live de Diálogos en Confianza, que son cosas distintas, pero en ambos pueden participar, y otros 4 pases dobles para quienes se comuniquen a través de Twitter. Son las primeras personas que alcancen a solicitar estos pases y ojalá lo puedan disfrutar. Recuerden, el próximo jueves 12 de abril, la película o el documental mexicano Los Ojos del Mar. Bueno, pues pasando a otros asuntos, tenemos ya muchos comentarios y preguntas y así será a lo largo del programa. Les agradecemos mucho su participación. Cecilia Uribe nos manda saludos desde Florida. Muchas gracias. También desde Cuernavaca, por ahí leía otro saludo. Nos dice Sam, este es un excelente programa. Bueno, mi duda es, ¿en qué consiste el matrimonio mancomunado sin capitulaciones? ¿Qué bienes materiales son los que entran y cuáles no en la división de los bienes?
No sé qué es lo que prefieren, si vamos respondiendo una por una de forma muy rápida para que alcancen a salir varias. Yo creo que sí, para que o no se nos para que no vayan. se nos vayan perdiendo y Sí. se pueda responder. A ver, en esta primera. Sí, Mira, mira, no es que no haya capitulaciones matrimoniales. Siempre que firman un contrato de matrimonio, como decía la abogada hace un momento, siempre va a haber capitulaciones matrimoniales. Hay un formato incluso como un machote, que cuando llega la gente pensando en la fiesta y en que si va bien vestida o no para la ocasión, firman un montón de papeles y dicen, bueno, pues creo que ya firmé el acta de matrimonio. Uno de esos documentos que firmaron fue el acuerdo de voluntades para las capitulaciones matrimoniales, o sea, cómo van a quedar los bienes en el matrimonio. En forma general se firman capitulaciones matrimoniales genéricas, conforme a lo que dice la ley. Los bienes que entran y los bienes que no entran en el matrimonio mancomunado, dice la pregunta, no es matrimonio mancomunado, es el régimen de sociedad conyugal. Algunos le llaman régimen de bienes mancomunados. También a veces se confunde esa parte, es un régimen de sociedad conyugal. Los bienes que forman parte de la sociedad conyugal son los bienes que quieran aportar en esas capitulaciones matrimoniales o, en su caso, si las capitulaciones matrimoniales que firmamos son las genéricas, dice que los bienes que aporte cada uno. Es una sociedad, es una parte, así como decía hace un momento la licenciada, es un contrato, bueno, es un acuerdo de voluntades. También esto es una sociedad, es algo en lo que ambos consortes van a estar aportando algo. ¿Qué bienes no entran en la sociedad conyugal? Quizá con esto se puede explicar de una mejor manera. Los bienes que no entran son los bienes que se adquieren, por ejemplo, por herencia. Si pusieron las capitulaciones matrimoniales que sí entran, pues sí formarán parte de la sociedad conyugal, pero si no se puso eso, entonces los bienes que son adquiridos por herencia o también le llaman en otros casos cuando se hereda en forma específica, Si hay un sorteo, la lotería, legado. un premio. perdón, por legado. Por legado. Por legado. Hay legado y hay herencia. Si se adquiere un bien por herencia, pues, en forma genérica, no forma parte de la sociedad conyugal. Los bienes que se obtienen por dones de la fortuna, así dice la ley, es decir, un premio que se ganan de La cualquier lotería. forma, cualquier tipo de premio, en ese momento ese bien tampoco forma parte de la sociedad. Fue mi suerte y yo me lo gané. A menos que también en las Si en las se quieran. capitulaciones matrimoniales se puso, sí entrarán también los dones de la fortuna, también forman parte. Los sueldos, también, bueno, eso suena interesante, ¿no? Porque dice uno, bueno, si ya nos casamos, también tu sueldo es mío, ¿no? No. Y luego a veces ni te enteras cuánto gana la pareja. Los sueldos no forman Generalmente, parte Carmen. de la no, sociedad de verdad, conyugal. yo tengo amigas que de repente me han comentado, es que no sé Generalmente. cuánto gana porque nunca me dice. Así es. O sea, cada quien paga como acordamos la luz, el agua, el súper, nos dividimos las cosas, pero no sé exactamente cuánto gana. Pero no forman parte de la sociedad conyugal. Si lo ponen en las capitulaciones matrimoniales, cuidado, pero formará parte, ¿no? Claro. Entonces, digamos que en forma genérica, esos bienes no entran en la sociedad conyugal. Los bienes que son propios y que tiene uno antes de contraer matrimonio, el viudo rico, si no puso ahí que sus bienes van a formar parte de la sociedad conyugal, son sus bienes y solamente los que aporten con los socios en el tiempo que dure el matrimonio. A la sociedad conyugal, los bienes que ganen o que aporten durante ese tiempo que dure el matrimonio, entonces serán los bienes que van a formar parte de la sociedad conyugal. Muy bien. Oscar. Liuba nos dice, si un matrimonio de 27 años vivió en un departamento que está a nombre de un tercero y esta pareja se divorcia, ¿qué se hace con el inmueble? Se casaron bajo separación de bienes. Si no es suyo el inmueble, desde luego tienen que devolverlo, a no ser que esté en comodato o arrendamiento, tendríamos que ver qué figura es la que opera, cuál es el título bajo el cual están ellos poseyendo
y disuelto el vínculo matrimonial, se tiene que establecer cuál de los dos es el que permanecerá en el domicilio conyugal. De hecho, cuando presentas tu solicitud de divorcio, se tiene que exhibir un convenio o una propuesta de convenio si es que no están de acuerdo las partes, y en ese convenio o propuesta se tiene que establecer quién de los dos va a continuar ocupando el Sí, domicilio porque no conyugal. están poseyendo, están en posesión, Claro. pero la propiedad de quién Es de un ese tercero, tercero. y no sabemos ¿no? bajo qué Y título. ese tercero ya hará el litigio, volvemos a lo mismo, ¿no? El pleito Sí, de a ver lo más dónde fre- queda, Lo más quién se frecuente queda. en la realidad, perdón Abigail, Ajá. lo más frecuente en la realidad es que mi papá nos presta la casa o mi mamá nos presta la casa, el Un papá o familiar la cercano. mamá de quién. Entonces, si es este el caso, pues obviamente permanecerá en posesión del domicilio el hijo del prestador de la casa. Pero después de 23 años de casados, el papá seguramente ya falleció, Probablemente. seguramente Es no posible. dejó ninguna especificado de quién sería ese departamento y entonces empiezan los problemas. Nuevamente, todo esta problemática es porque no queremos afrontar realidades desde un principio. El amor romántico nos ciega, la confianza de los padres a los hijos, y no funcionan las cegueras de la realidad. La realidad es que cada quien debe defender su patrimonio y es obligación de cada uno de nosotros. Y decíamos en un principio, y más o menos en tono de broma, que pareciera que te ves mal. Pero yo creo que es mejor parecer que te ves mal a quedar mal 20 y tantos años después. O quedar embarazada porque le dice la chica al joven, ¿traes condón? No. Bueno, yo tengo el mío. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¡Cuán experta eres! Entonces te quedas calladita para que no vaya a pensar que eres una persona demasiado liberal y quedas embarazada, por ejemplo. Entonces, o abortas o asumes tu embarazo. Entonces, hay que ser honestos con uno mismo y con nuestra propia realidad. Y la honestidad es una cuestión que no se da cuando se quiere realizar alguna relación de pareja. Quiero engañar al otro, no por engañarlo, sino para conseguir lo que yo necesito, que es el afecto o la protección que creo que el otro me va a proporcionar. Claro. Oye, y esta otra es muy interesante, y es que hace rato Martín hacías creo que una precisión muy importante. En la Ciudad de México, ¿qué quiere decir? Que entonces el derecho o la ley no es igual para cada uno de los estados de la República, y lo pregunto por lo siguiente. Ana Lilia dice, en Michoacán no te piden opinión y solo imponen que son bienes separados. Es correcto, y fíjate, eso funciona actualmente porque en tiempos en que Cuauhtémoc Cárdenas fue gobernador en Michoacán, era a la inversa, era sociedad conyugal. Hay algunos estados, no recuerdo cuál otro, pero hay algunos estados que imponen la sociedad conyugal. Aquí en Ciudad de México existe la libertad. Una, por ejemplo, esto es muy vanguardista, en la nueva constitución de nuestra ciudad ya se establece el matrimonio igualitario, por ejemplo, ¿no? Tenemos la interrupción legal del embarazo. Tenemos la adopción homoparental, es decir, tenemos una serie de dispositivos legales muy favorables para nosotros como sociedad, que, ojo, no son premisas que nos han regalado los gobernantes, ¿no? Son conquistas generalmente. Ahora, Y aparte de ciudadanos, Michoacán, ¿no? hay otros estados también que están así bajo este régimen. Mira, Mari, De Mari hecho, por de ejemplo, Guanajuato dice... también nos están Sí, desde marcando. San Miguel de Allende, Guanajuato, nos Ajá. dicen, aquí en Guanajuato casan por bienes separados y eso ya no lo decide uno. Es que hay que precisar que la materia familiar en específico, que es de la que estamos hablando, es potestad de cada estado de la República regularla de forma autónoma. Entonces, cada estado de la República tiene su propio código, ya sea código familiar o código civil, en donde cada estado Derivado de establece usos y cuáles son costumbres, claro. las regulaciones que van a regir el matrimonio, los regímenes patrimoniales, divorcio. Por eso aquí estamos hablando, como bien dice el abogado, de la legislación del Distrito Federal o Ciudad de México que regula todas estas cuestiones familiares dentro del Distrito Federal. Pero habrá, dependiendo de dónde esté la persona, dependiendo de cuál sea la competencia que el código establece, habrá que ir a la legislación estatal para checar cómo regula ese estado
si hay sociedad conyugal, si hay separación de bienes, cuáles son los requisitos para el divorcio, en fin, ya tenemos que ir a cada uno de los estados de la República para saber cuál es la regulación y, como bien dicen, consultar un abogado especialista Claro. en ese estado. Y si vivimos en ese estado y no queremos casarnos bajo este régimen, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos irnos a otro lado? Te casas en otro estado. otro En- estado. en- casi en otro Hay estado. gente que dice, no me sirven las reglas de aquí Exacto. y me caso entonces en la playa, por decir Ajá, algo. sí. Y entonces le van a regular la legislación, o el Código Civil o el Del país, Código estado. familiar del estado en donde se casa. Es decir, va y se casa allá, bueno, y hay quien se casa fuera del país también, y entonces le regirán las reglas propias de donde se casó. Y hay confusiones a veces, ¿eh? Cuando se divorcian las personas dependiendo del último lugar en donde tuvieron su domicilio conyugal. Ese es el juez al que le toca conocer. Y entonces empieza como cierta confusión a veces de cuáles reglas me aplican, las de actualmente donde me estoy divorciando o las de donde me casé, no las de donde te Esa casaste. es justamente la pregunta Esa es que otra nos pregunta, hace también seguramente. Aldonza. Si estoy casada en el Estado de México y me quiero divorciar en la Ciudad de México, ¿cabe esto de la compensación? Es que no es donde yo me quiera divorciar. No es. Yo puedo decidir dónde me caso. Yo puedo decidir si me caso en el Distrito Federal o me voy a la playa o me Así voy a es. San Miguel de Allende, que está muy de moda. Yo puedo decidir dónde Sí, me claro. caso. Lo que no puedo decidir es dónde me divorcio. Pero fíjate la Porque ahí sí trascendencia de una decisión que no tomamos en claro. consideración. Porque La ahí sí, ignorancia. en el divorcio, la ley sí me señala de forma expresa dónde tengo que irme a divorciar, que como bien dice el Claro. abogado, es ante el juez del último domicilio conyugal. ¿Dónde ¿Dónde fue? te casaste? No, No, ¿dónde ¿dónde? me casé? No, es No. donde fue el último domicilio en donde hice vida en común con mi pareja. Si yo me casé en San Miguel de Allende, pero mi domicilio conyugal fue aquí en el Distrito Federal, me tengo que divorciar ante un juez del Distrito Federal. Si yo me casé aquí en el Distrito Federal y vivo en el Estado de México, entonces tengo que irme a un juez del Estado de México con las reglas o bajo las reglas procesales de ese estado de donde yo tengo mi domicilio. Nada más aclarando o precisando más todavía la información, ¿qué pasa cuando la pareja ya está separada y uno vive en Quintana Roo y el otro vive en Monterrey? Reiterando, para el público que nos escucha, es competente el juez del último domicilio donde hicieron vida en común. Y ahondando todavía más, debería ser vida en común autónoma, es decir, se reputa domicilio conyugal donde viven la pareja con autonomía y autoridad propias. Algunos tratadistas señalan que, por ejemplo, la pareja que se va a vivir a la casa de los papás de algunos de los cónyuges no se constituye domicilio conyugal porque ahí no tienen autoridad, ¿no? Es decir, si no sales nunca de casa, cuando las familias se extienden por razones económicas y tal, pero si nunca tuvieron un hogar para ellos, entonces no está considerado como Algunos jueces así domicilio. lo consideran Ok. y algunos tratadistas. Y ahí en esos casos, ¿dónde tendrías que divorciarte? ¿Dónde te casaste? Mira, generalmente las parejas, aunque vivan separadas, no aunque vivan separadas, aunque vivan en la casa de los papás, allí ese sería el juez competente. Aunque sí hay parejas que viven separadas, de hecho acabamos de tener ¿Qué un es- programa qué es ese- de las ese es otro- parejas que viven en casas separadas. Fíjate que ese es ¿Cómo le otro haces tema ahí? que quería Conyugal. platicar Sí. desde el principio. El programa es dudas legales de las relaciones de relación de pareja. pareja, Cuando sí. te casas, se generan derechos y obligaciones. Y uno de las primeras obligaciones, según el Código Civil, es hacer vida en común. Cuando yo me caso, tengo la obligación de vivir con mi esposo o con mi esposa. Obligación. Es obligación. Pero si deciden es obligación. vivir en casas separadas. Bueno, ahí el problema será que, o el tema es que no va a haber quien te obligue, ¿no? Pero legalmente tú te casas para hacer pero vida si te en quieres común. divorciar, entonces, ¿qué procede aquí? Exacto. O sea, ¿cuál es el domicilio que vas a decir? Si viven en la misma ciudad, bueno, pues será el de donde viven los dos. Pero si si no viven viven en los ciudades separadas, yo No, me en la iría- misma ciudad, en diferentes casas. es juez competente el de esa ciudad. Ya. Sí, así es. Bueno. Sí. Ok. También retomando el tema hace un momento que hablábamos de la separación de bienes y la sociedad conyugal, y preguntaba a una persona algo respecto. También hay actas en las que no señalan el régimen, ¿eh? O sea, y eso también es correcto. muy socorrido. De pronto
empieza uno como abogado y recibe uno la primera acta de matrimonio que no trae el régimen y dice uno, ¿y ahora qué pasó aquí? ¿Por qué no lo ponen en Por Porque un la error ley- del registro civil. Porque la ley de alguna manera cubre a esa parte también proteccionistamente y generalmente dice la ley estatal. Se da Habrá por que ver hecho. cada estado de la República. Dice, si no se pone qué régimen es, sociedad conyugal. Entonces así cubro para que, Y si para no que hay las señoras estén capitulaciones, se van cubiertas. a la ley también. Eso viene de mucho tiempo atrás, claro. Entonces, también hay gente que nos estará viendo y que diga, pues en mi acta de matrimonio ni siquiera dice si es sociedad conyugal o separación de bienes. Exacto. Tendrán que remitirse a la ley familiar para saber si es régimen de sociedad conyugal o separación de bienes, porque hay leyes en particular que dicen es separación de bienes. No, pues todavía hay muchas dudas que responder, Bueno, de mucho. verdad que es un tema muy extenso, Mucho. así que háganlo a través de las redes sociales, estamos respondiendo a todas sus preguntas. Ya regresamos rapidísimo aquí a Diálogos en Confianza. Diálogos fin de semana está próximo, así que sintonízanos a las 11 de la mañana. El sábado de Vida Digital, Rocío Brauer nos hablará de la protección de datos personales. ¿Has pensado en las veces que le has permitido a desconocidos conocer tu ubicación, correo electrónico, firma, huella digital, hábitos o preferencias? Los datos personales revelan tu identidad, pero un mal tratamiento de los mismos puede ponerte en riesgo. Conoce cuáles son y la manera de protegerlos. El domingo hablaremos del pasado y los secretos de familia. Ann Schutzenberg, creadora de la psicogenealogía, dice que los secretos son como una papa caliente, que las familias pasan de generación en generación y callan porque de abrirlos ponen en peligro la estructura familiar. ¿En tu familia se han revelado secretos? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo trabajar el presente a partir de conocer un pasado que nos incomoda? Acompaña a Sandra González Rull y a Óscar Virués y opina en las redes sociales. Las capitulaciones matrimoniales es un convenio que todas las personas que contraen matrimonio civil tienen que hacer. Este convenio se hace al momento de casarse. O sea, yo cuando me caso tengo que presentar mis capitulaciones matrimoniales y el resto de los papeles que me pedirá el registro civil. Y en el momento de yo llenar los formatos del registro civil me pedirán casarme en alguno de los regímenes, sociedad conyugal o separación de bienes. En cualquiera de los dos, la ley me permite hacer este convenio de capitulaciones matrimoniales. Este convenio tiene que estar pensado a futuro, de manera que son estipulaciones que los novios acuerdan, pero pensando en un futuro. Nosotros lo que promovemos y lo que invitamos es a que no agarren el machote del registro civil, sino que a que generen un convenio acorde al plan de vida que ellos tengan. ¿Por qué? Porque no todas las parejas pues tendrán un negocio, algunas sus familias les dejarán unas herencias, algunos ya llegarán con un negocio. Entonces, en las capitulaciones matrimoniales tiene que estar específicamente detallado con qué llegan y qué va a pasar con todos aquellos bienes que se adquieran durante el matrimonio. Lamentablemente, por la misma carga de trabajo del registro civil, no pueden tomarse el tiempo de sentarse con cada uno de los futuros esposos en explicarles. De manera que aquí la opción es contratar un abogado, y deberá de ser no cualquier abogado, un abogado especializado en el tema del matrimonio y de los regímenes patrimoniales. Porque el abogado aquí, la intervención que va a tener no es nada más hacer un contrato, sino es un convenio en el que a partir del deseo y la proyección que tengan los futuros esposos, a partir de esa proyección que tengan, el abogado deberá de prever en el convenio qué es lo que ellos quieren para su patrimonio. Entonces, aquí la opción para que ellos puedan asesorarse es acudir con un abogado particular, inclusive en algunas notarías les dan asesoría, pero sí tendrán que buscar asesoría por su cuenta. Hay la falsa idea de que no, pues estas capitulaciones solamente las hacen los famosos o quienes tengan dinero. La realidad es que no, estas capitulaciones las tienen que hacer todo el mundo. ¿Por qué? Porque aún y cuando una pareja que diga, no, pero es que yo no tengo bienes, digo, no todas las parejas cuando nos casamos o no todas cuando empiezan pues tendrán bienes, ¿no? Pero están proyectados a generar un patrimonio. Y a veces lo más simple como pudiera ser adquirir un coche. ¿Okay? ¿El coche de quién es?
lo sacan a crédito. ¿El crédito de quién es? ¿Sí? O bien las familias les van a heredar algo. ¿Ok? Esas herencias de quién son. ¿Sí? Entonces todo ese tipo de cosas tienen que quedar claras desde el primer minuto y a esto a partir de este convenio de capitulaciones matrimoniales. Muchas gracias por esta información. ¿Y cómo es lo que propone el registro civil en un machote como el que él nos hablaba? Porque si es que entregamos un machote y la gente a lo mejor, como ya lo decíamos anteriormente, no lo lee, si nosotros llegamos con un convenio, ¿es aceptado? O sea, como él decía que era mejor que llegáramos nosotros a lo mejor con algún contrato ya muy específico. Sí, es un machote, es un documento en el que señala lo mismo que dice la ley, los bienes que van a formar parte y los que no van a formar parte de la sociedad conyugal. En esos casos, la verdad es que sí sería preferible hacerlo, como lo dice ahorita el abogado que salió en la cápsula, en efecto, prepararse, hacerlo, como decía el licenciado. Ahora hay un curso que les dan en el registro civil, estamos hablando del Distrito Federal, de la Ciudad de México, pero en los demás estados de la República no se da ese curso, ni se conoce a veces. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Acudir al abogado, como para todos los actos jurídicos que va uno a realizar. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Que no se acude. ¿Qué pasa o qué ocurría con la gente hace 20 años? No querían ni siquiera hablar del tema. Hay gente que me ha ido a ver al despacho, Carmen, y llegan y me dice el señor, oiga, necesito hablar con la señora antes de casarnos para lo de los bienes matrimoniales. Explíqueme a mí cómo va a estar, pero no quiero que venga ella. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Usted quiere ganancia? ¿Usted quiere ganarle en algún terreno? No, es que no quiero que piense que yo nada más pienso en el dinero, etcétera. Esa es la situación, o sea, es una cuestión también de educación, Claro. Es una cuestión De cultura. de machismo, a veces es una cuestión de cómo vemos la cuestión matrimonial, no como un acuerdo de pareja. Es más, hay veces que también piensan que estar pensando en cómo vamos a acordar lo de los bienes es como decir, estoy pensando en que nos vamos a divorciar algún día si todavía ni nos casamos. Claro. Entonces, esa es una situación que también tenemos que pasar. Hace un momento nos comentaba Oscar que la gente, en un sondeo que hacía, la gente joven sobre todo, está muy informada de estos temas. Van cambiando las cosas, van cambiando las circunstancias, va cambiando la sociedad, Carmen, y qué bueno. Sí, Pero del Abigail. dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Yo puedo saber mucho, pero a la hora de que ya se viene el momento de contraer matrimonio, lo dejo para después. Todo se deja para después. Yo le estaba diciendo a Alejandro que sería maravilloso que hubiera una iniciativa en el sentido de que se debiera obligatoriamente tomar el curso aquí en Ciudad de México y en todos los estados también, que las hubiera en todos los estados, y llenar capitulaciones. ¿De qué? De mis cómics, de nada. Pero en un sentido de que lo que yo adquiera como un compromiso mío, ¿va a ser mío o va a ser de la pareja? ¿No? Y si no están llenas esas capitulaciones, no se diera la posibilidad de realizar el contrato matrimonial, ¿no? Ahora, ese es un deseo, ¿no? Sí, Que sería maravilloso y que nos situaría y nos haría pisar terreno firme a las parejas. Imaginemos chamacos, gente muy enamorada, 18, 22 años. Ya me puse con unas grandes diferencias de edades. ¿Qué saben? ¿Qué entienden? Nada. ¿Porque son tontos? No, porque están obnubilados, están enamorados de amor romántico, que es el que menos dura y que todos sabemos. Ahora, también ese enamoramiento, también hay enamorados de 70 años y también van así con la misma obnubilación. Peor, Pero además es hermoso Peor. estar enamorado, o sea, no es un defecto del ser Peor. humano. No, claro que no. Lo único que nos falta es información y bien informados tenemos mejores elementos para decidir una cosa u otra cosa. Y la cultura actualmente, como dice Abigail, ya los jóvenes, los chavos, como mencionaste tú también, ya están más informados y ya tienen, digamos, menos vergüenza que antes de hablar cosas con la pareja. Aunque sí es interesante lo que dice Abigail, Mucho. porque todavía hay muchos asuntos de género Que se van. donde aunque yo tengo la información, de todos modos culturalmente
respondo a cómo fui educada, a cómo fui educado, y esto no lo voy a ¿Y hacer. sabes a qué principios respondemos, sobre todo las mujeres, y en el mismo sentido recíproco, igual los varones? Los romanos, los griegos, eran todo conciliación y las mujeres tenían que ser sumisas, vivir en el gineceo, estar atrás, y el hombre sí podía tener relaciones sexuales con hombres, con mujeres, etc. No ser penetrado si era de un estatus superior, ¿no? Pero si se supiera que un gran hombre tenía relaciones homosexuales, pero era penetrado, ese sí. Él sí podía ser el activo, pero nunca el pasivo. Y las mujeres en el gineceo, criando sus hijos, sin salir, y cuando salía en aquellos palanquines cubiertos. Y la mujer con el pelo atado y cubierto, porque el pelo suelto significaba que eras una mujer libertina. ¿Quiénes usaban el pelo suelto y salían así de toga como varones? Las prostitutas, nada más. Todo eso lo traemos las mujeres en los genes y las religiones las han venido recogiendo. ¿Cómo es posible que hoy, tan liberales que nos sentimos, en el momento de contraer, de realizar un contrato de esta naturaleza y que vamos a criar hijos, no tomemos las providencias mínimas? Pero yo creo que la ley no ha recogido suficientemente todas estas inquietudes. Hay más divorcios que matrimonios en el hoy por hoy. ¿Qué quiere decir? Que los matrimonios tienen que ser más estrictos, los enlaces matrimoniales tienen que tener más elementos, no para tener a la pareja amarrada forever, sino para que no te cases si no estás seguro. Claro. Pues vamos a ver el siguiente testimonio y ahorita seguimos comentando. Ay, lo tenemos aquí, perdón. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Cuéntame. Pues en mi caso yo llevo más de 20 años casada. Me casé por bienes mancomunados, pero pues realmente estos 20 años han sido una vida de infierno tanto para mí como para mis hijos. El papá de mis hijos no ha querido la separación, no ha querido el divorcio, y pues es una persona violenta. Yo tengo muchos problemas de salud debido a una carga de estrés que he vivido todos estos 20 años. Y la verdad es que ya no sé qué hacer porque llevo, pues he peregrinado buscando ayuda hasta en el DF. Bueno, yo soy del Estado de México y hasta en el DF llegué a buscar ayuda porque yo ya no sabía ni a ver quién me ayudaba, ¿no? Y pues hasta ahorita... ¿Has recibido ayuda hasta el momento? No, pues me han escuchado y nada más, ¿no? Pero realmente no me han asesorado. Un abogado, porque una vez yo lo demandé a él, un abogado nos iba a divorciar de unos juzgados, pero este abogado, pues al parecer es una persona corrupta porque de un día para otro cambió de parecer. Después de que me dijo, pues yo la puedo ayudar a divorciarse, al siguiente día me dice, no, pues no le conviene porque, pues cómo van a andar sus hijos ahí en los juzgados. O sea, de alguna manera me chantajeó con mis hijos y yo lo percibo así, ¿no? Y pues ahorita estoy en otro de mis intentos, de ya no sé qué hacer con esta persona porque sigue viviendo ahí. El ambiente es bastante tenso para mis hijos, para mí, y pues esa es mi situación a grandes rasgos. ¿Me permites Martín, contestarle? sí, por supuesto. Mira, si el matrimonio es un acto complejo, el divorcio lo es todavía más. El divorcio implica un proceso de vida, señora. El proceso no es únicamente un trámite legal. Lo que recomendamos en Buen Divorcio siempre en todos los casos es que paralelo al divorcio la persona tenga un acompañamiento, un coaching de tipo psicológico, porque legalmente existen todas las herramientas. El divorcio no depende de que el señor quiera o no quiera.
Si hay violencia, actualmente ya ni siquiera requieren los jueces que se acredite la violencia previamente. Basta la narración de los hechos y que usted se manifieste y sus hijos como víctimas de violencia para que se puedan conseguir legalmente, vía judicial obviamente, medidas de restricción, si no es que medidas de protección también, dependiendo en cada caso específico, incluyendo la permanencia de los violentados en el domicilio y ordenando la salida del violentador de dicho domicilio. Es decir, legalmente, Carmen y gente que nos está escuchando, existen todos los elementos y todas las herramientas. Pero, ¿qué pasa con la persona que está en el proceso? Pues que como ha sido violentada, como ha llevado años de sufrimiento, como es una persona que la avasalla, la tiene sojuzgada, el empoderarse, tomar decisiones y acciones es sumamente difícil. Entonces, si usted, esto pasa a nivel general en cualquier ámbito de la vida. Si uno llega con miedo a las cosas, igual no se producen como yo quiero. Entonces, necesita usted un acompañamiento, un coaching, que la empodere, que le dé información bastante suficiente y la seguridad de que usted va a obtener buenos resultados. Si usted gusta, estaremos encantados de apoyarla en Buen Divorcio. Ahí estamos a sus órdenes. Es un asunto en el Estado de México, no sé qué municipio, pero en el Estado de México funciona, yo creo que ya lo sabemos todos, funciona el divorcio encausado, también llamado express. No se requiere que el señor esté de acuerdo y se pueden obtener las medidas provisionales. Pero antes de dar ese paso legal, a mí me interesaría entrevistarla personalmente para saber más detalles de su situación y ver si está en condiciones ya de dar los pasos legales para que se pueda producir su divorcio con el menor daño posible para todos los integrantes de la familia. Pero yo detecto, como tenemos mucha experiencia en este tema de los divorcios, a eso nos dedicamos exclusivamente, yo detecto algún detallito. Fíjese, usted inicia su argumento diciendo, tengo tantos años de casada, muchos, más de 20, y ha sido un infierno para mí y para mis hijos. Es decir, tenemos una parte que es muy buena y tenemos otra parte que es muy mala. Cuando yo veo así las cosas, obviamente el proceso es muy difícil. ¿Cuál es la parte Yo le aseguro, buena? no, así es como se perciben ellos. Yo cuando veo así la situación, me doy clara idea de que así los tienen polarizados. En un proceso de estos, todas las partes sufren. En un proceso de estos, todas las partes tienen que reconocer cuáles han sido las causas que han generado el conflicto, después asumir mis propias responsabilidades y mis propias decisiones que me han llevado a donde estoy y dar los pasos necesarios para salir de esta situación que me tiene así a mí y a los demás. No nada más a mí y a mis hijos, sino a mí y a todos. Entonces es como que buscar salidas integrales que no nos hagan tanto daño y que legalmente nos protejan. Ir caminando así en armonía, ¿no? Le llaman ahora holísticamente. Ir caminando integralmente para buscar una solución así, integral propiamente. Perfecto, entonces al final del programa se acerca, por favor, con Martín para que pueda darle los datos y pueda atenderla personalmente. Muchas gracias, Martín, gracias por este apoyo. Óscar Virués, tenemos muchos comentarios, pero ¿será después de la pausa? Yo creo que sí. Ahora, importante esto y este asunto de la mediación para no llegar de verdad como con la espada completamente desenvainada y a ver quién es más chucho cuerero o chucha cuerera. Pues pausa y volvemos. Hay que recordar que el matrimonio es un acto jurídico. Y como acto jurídico, el matrimonio acarrea derechos y obligaciones entre los cónyuges. ¿Cuáles son las formas en las cuales la pareja puede decidir cómo va a administrar sus bienes dentro del matrimonio? Son tres las que nos señala nuestro Código Civil, que es la sociedad conyugal, el régimen de separación de bienes y un régimen mixto. La pareja, antes de casarse, debe de platicar respecto de qué régimen es el que quiere que rija su vida matrimonial. Lo que sucede en la vida real es que las personas siempre nos vamos por lo que nos dice el compadre, la mamá, el hermano, etcétera. Sí. Te vas a casar, tienes que ir a ver a un especialista y no nada más abogado en general. Yo diría un abogado especialista en derecho familiar que te oriente acerca de las consecuencias del matrimonio. Hay una cuestión que se llama capitulaciones matrimoniales y en las capitulaciones matrimoniales la pareja puede establecer, tiene el derecho de establecer cómo se va a regir la sociedad conyugal. Estamos basando siempre la relación matrimonio en una cuestión de amor romántico,
que eso es la peor manera de llevar cualquier relación a un acto de tal trascendencia. Cuando el amor romántico opaca la realidad, ¿por qué me quiero casar? La necesidad de amor y de cumplir roles sociales nos lleva a cometer una multitud de errores. Firman un montón de papeles y dicen, bueno, pues creo que ya firmé el acta de matrimonio. Uno de esos documentos que firmaron fue el acuerdo de voluntades para las capitulaciones matrimoniales, o sea, cómo van a quedar los bienes en el matrimonio. Los bienes que forman parte de la sociedad conyugal son los bienes que quieran aportar en esas capitulaciones matrimoniales. Los bienes que no entran son los bienes que se adquieren, por ejemplo, por herencia. Si pusieron las capitulaciones matrimoniales que sí entran, pues sí formarán parte de la sociedad conyugal. Si en las capitulaciones matrimoniales se puso, sí entrarán también los dones de la fortuna, también forman parte. Los sueldos no forman parte de la sociedad conyugal. Uy, y eso todavía es la primera parte. Imagínense lo que falta hoy aquí en Diálogos en Confianza. Continuamos con este tema, dudas legales en la relación de pareja. Dicen por ahí, yo recordaba hace rato, y esto lo sabe mucha gente, que la primer causa de divorcio es el matrimonio, ¿no? Por eso hay que pensar muy bien antes de dar justamente ese paso. Y además, quienes no se casan también ya nos irán profundizando a qué se atienen legalmente y cuáles son las obligaciones y también los derechos que se tienen. Un anónimo nos comparte, mi esposo es viudo y tiene hijos en la Ciudad de México. Ellos nunca me han aceptado y mi esposo está grande y fue operado del corazón. Además, ya va y viene continuamente de Querétaro a la Ciudad de México. Sé que por su condición algún día ya no estará y si muere en la ciudad, sé que sus hijos no me dirán nada. Por eso quiero saber de qué manera podría solicitar la pensión si él muere y sus hijos no me envían ningún documento. Bueno, aquí en este caso en específico, al momento de, hay que plantear, si la persona está casada con el señor, obviamente el matrimonio, uno de los derechos, obligaciones que genera es la pensión alimenticia entre cónyuges. En el momento en el cual el señor falleciera, como lo dice la señora, aquí lo que va a proceder legalmente es abrir la sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria del señor. Porque al fallecer la persona, habrá que saber cómo se va a disponer de los bienes que esta persona tenía en vida. Y en este momento habrá que señalar si existe un testamento o no existe un testamento, porque obviamente la situación varía dependiendo la situación. Ahora, déjame hacer una precisión y voy a unir los dos casos, el testimonio anónimo de hace rato y este. ¿Sí se da que una parte representativa de lo legal, un abogado, una abogada, se puede vender y representarte en un inicio y de pronto como que dar el giro y te quedas desamparado? Porque aquí cuando ya hay una cuestión de intereses de bienes y dineros, Económicos. entonces tal vez allí le vamos a ocultar y ¿sabes qué? Vamos a pagarle al abogado y vamos a comprarlo. ¿Se dan este tipo de cuestiones o es más un mito? Pues, ¿Puedo contestar? sí, pero yo diría que no lo descarto, obviamente, no se puede descartar y decir no, nadie, o todos tenemos una ética, una moral. Habrá casos, pero sí considero que al menos el gremio de abogados litigantes familiares, civiles, es un gremio que trabaja con ciertos principios y precisamente la gente al momento de elegir el abogado o el profesionista que la va a representar, pues sí se le recomienda que haga una investigación antes de cuál es la trayectoria de esta persona para tener un respaldo profesional, un respaldo moral, un respaldo ético respecto de esa persona que eliges para que te represente. Porque también es común escuchar, te vas a separar, te vas a divorciar. Yo conozco un abogado que se le saca hasta las muelas del Hasta juicio. las tripas, Sí. claro. Sí. Mira, Carmen, aquí en estos dos casos, que es lo que Martín nos estaba diciendo, Alejandra. Eres Alejandro y yo soy Martín. tú eres Martín. Hay una coincidencia de una actitud pasiva de la mujer.
En el relato anónimo que tuvimos, dice, he sufrido violencia durante 23 años yo y mis hijos. ¿Cómo se puede tolerar una violencia sistemática de 23 años en presencia sin aparentemente, no nos dijo si había hecho sucesivas gestiones durante un largos años para poderse separar o por qué no se sale? ¿Cuál es el lazo que la mantiene tolerando una calidad de violencia que hoy ya le parece insostenible, ¿no? Pero 23 años de violencia sistemática y ser tolerado con hijos, bueno, estaría bien saber por qué lo ha tolerado. Y en este caso, una mujer que se casa con un viudo, con hijos, no nos dicen la edad, pero infiero que no debe de ser una jovencita. No me da ningún documento. Pues, ¿con quién se casó? ¿Con qué elementos contrajo un compromiso de orden civil? Volvemos a lo mismo, la necesidad de tener una pareja, la dependencia, y volvemos a esa idea de las mujeres que tanto se nos dice, hay que empoderarnos, que es una palabra que a mí no me acaba de acomodar, sino simplemente tomar el espacio que nos toca como seres humanos con derechos y obligaciones. ¿Cómo es posible que esa mujer haya tomado una situación de matrimonio sin tener documentos del marido? Tú me dices, hay mujeres que no saben cuánto gana el marido, pues es un caso peor. No me mandan ningún documento los hijos. ¿Cómo se casó? ¿En qué condiciones? Sería muy interesante, muy importante saber cuál es la personalidad con la que se casó ese hombre. Eso es muy importante. Sin embargo, déjame complementar lo que dice mi colega Alejandro. Contratar a un abogado implica lo mismo que significa contratar a cualquier profesionista. Yo soy solicitante de un servicio, requiero que me den una prestación de un servicio, tengo que saber a quién voy a contratar. No necesariamente el que me recomienden X persona, tengo que ver recomendaciones prácticas. Ver, en primerísimo lugar, que esté titulado. Segundo, que esté inscrita su cédula profesional en el Tribunal Superior de Justicia. Y posteriormente ahora es tan sencillo googlear a las personas, como se dice comúnmente, que te van a salir. E incluso a mí ha llegado gente a decirme en el despacho, oiga, ¿y tiene alguna referencia? Algo que, pues sí, ahí están mis expedientes, háblele a cualquier cliente, ¿no? Entonces, las personas tienen que ser muy duchas, tienen que ponerse listas, ya no tienen que tener vergüenza en decirle al licenciado, ¿estás titulado? Enséñame tu cédula, ¿hace cuánto que te titulaste? ¿De qué eres especialista? Si tienes especialidades, maestrías o doctorados, enséñamelas y a qué te has dedicado últimamente, ¿no? Eso es importantísimo, es básico. En cuanto a la calidad moral o ética de que si alguien se puede vender, ni más ni menos que la de cualquier profesionista. Hay que estar muy atentos, nada más. En base, ya así como punto muy concreto para la persona de la cual leíste el mensaje, la primera recomendación es no ver el tema de la pensión alimenticia de momento, que la señora no esté pensando en eso, que mejor que piense ahorita en la salud de su esposo y en tema de cultura jurídica, invitarlo a que haga su testamento y que ella obtenga una copia del testamento, porque cuando el señor falte, lo que va a suceder más que la pensión alimenticia va a ser cómo se van a distribuir los bienes de los cuales sea el señor titular, incluyendo una pensión. Si el señor es pensionado, esa pensión va a pasar a ella como viuda, pero tiene que tener documentos. Es importante que hable con el señor y tenga documentos. Si el señor se va a Querétaro para estar con sus hijos y no sabe nada del señor porque los hijos le niegan información, pues actualmente, bueno, con los dispositivos telefónicos, en cuanto sepa 1 o 2 días que el señor no me habla, no sé de él, 3 días, no sé, cuando mucho, pues ya me voy a buscar a ver qué pasó con mi esposo, porque en calidad de esposa o en su caso de cónyuge supérsite, yo tengo derechos. Entonces los hijos no me pueden negar esos derechos. Nuevamente, y tengo que ¿no? saber hacerlos valer. Nuevamente Sí, el tabú de tratar temas que consideramos espinosos. Ahora, ¿Por qué no habla directamente con su esposo, Con el esposo eso? y le pide Oye, el yo tengo testamento. temor, tú estás enfermo, en algún momento te sucede algo allá, no necesariamente que te mueres, ¿no?
te tienen que internar. ¿Cómo puedo yo saber? ¿Cómo yo quiero estar contigo? Pues por eso soy tu pareja en el hoy por hoy. No por hacer un género telenovelesco, pero imagina entonces esta situación, si es una persona ya mayor y que tenga, esto es otra forma de pensar como teoría se distinta, pensaba claro. en antaño. Ah, mis hijos ya me habían advertido de ti. Claro, tu interés solamente no es el amor, sino mi dinero. Entonces, ahora voy a proceder y te voy a eliminar y nos separamos. No sé, también puede haber cierto miedo. Es decir, Bueno, claro, pero sabes entonces, más ¿con o quién menos con estás quién te casas, casada? desde luego. Claro. ¿Con quién te casaste? Ese sería el Pues ideal. es que dicen que conoces a la pareja que justamente te cuando ya te divorcias. casas. Por ¿no? eso, Cuando te como divorcias. decimos, Hasta que te divorcias. estas charlas se Quieres tienen que conocer al hacer amor. antes. Verdadera Se sí, tienen sí. que hacer antes, ¿no? Que estas son las consecuencias negativas. Si Sí, tú claro. a los 70 años quieres tener una pasión de quinceañera, estás en todo tu derecho, por supuesto que sí, pero no te comportes tontamente como una chica quinceañera. Entonces, sí, tu experiencia de vida que te sirva para que tu amor que se dé de quinceañera a los 70 tenga una base de realidad, ¿no? Y no una ilusión, no una quimera. Así es. Ahora, si la duda de la persona que nos escribe es si le corresponde una pensión alimenticia, si le puede corresponder, haya o no haya testamento, como decía el licenciado Claro. Alejandro, tiene razón. Si hay testamento y en el testamento no dijo que le dejaba algún bien a la señora y solamente deja bienes para sus hijos y no menciona ninguna pensión alimenticia, el testamento se declara inoficioso, así se llama. ¿Qué es ese testamento inoficioso? Que en el testamento no se señala una pensión alimenticia, lo mismo que si hay hijos menores de edad o hijos que están estudiando y que tienen derecho a una pensión alimenticia. Y si no se señalaron en un testamento, se les brindará de todos modos la pensión alimenticia. O sea, que por ese lado no se preocupe, si hizo ya el testamento el señor y no mencionó esa parte, de todos modos tiene derecho. Pero fíjate, y si Juan no, Carlos. Y si no hizo testamento, también tiene derecho por virtud de la sucesión legítima o intestamentaria. Perdón. Pero fíjate, si una mujer no tiene la confianza para hablar con su pareja, abrir el valor de una vez colorada y no 20 descoloridas, va a tener los arrestos para someterse a todos estos litigios en la búsqueda de una compensación justa de vida con los hijos. O sea, por eso es importantísimo que se tomen todas las providencias necesarias con la pareja y no en el entorno con otros hijos, con los padres, con lo que sea, ¿no? Esta mujer, si no se enfrenta con su pareja, no a enfrentarse, sino Aclarar sincerarse. Oye, yo tengo Decir las muchas cosas. inquietudes. Sincerarse. Ponte en mi lugar. Yo te amo, entonces me puedo quedar ni siquiera saber si estás enfermo o no. De hecho, con respecto a lo que estás diciendo, llegó también una llamada de un anónimo diciendo, yo llevo 8 años con mi pareja y hasta el momento no nos hemos casado, vivimos juntos desde entonces. Sin embargo, no tengo nada legalmente que entonces me dé la certeza de que puedo tener algo de lo que hemos trabajado. Existe, según lo que yo entiendo, una carta o acta de concubinato. ¿Es conveniente que yo la saque y en qué casos me protege y en qué casos no? Es concubinato, sí. Si es conveniente que la saque, tiene que ir al registro civil que la saque. Perdón la expresión. Es conveniente que la gestione, la tramite ante el registro civil. Obviamente se la van a expedir, pero tienen que ir los dos para que sea, porque es una declaración de vida en concubinato y se generan los derechos prácticamente igual. En este caso ya tienen 8 años, no hay la menor duda. Se generan los mismos derechos prácticamente igual que de testigos? matrimonio. Sí, piden 2 testigos. 2 testigos. Pero ¿Y para qué te sirve el acta de concubinato? para hacer trámites, en general, como la vida en concubinato genera prácticamente los mismos derechos y obligaciones que del matrimonio, por ejemplo, si llega a haber separación, tendrías derecho a una pensión alimenticia, igual que lo tuviera el cónyuge con un derecho similar. Igual sus Tienes derechos derecho a sucesorios. sucesiones, tienes derecho a heredar, etcétera. Exacto. Entonces, vas a acreditar, por ejemplo, para que cuestiones más comunes y no tan graves, por ejemplo, para darla de alta en el IMSS. ¿no? También, Sí, porque al final de cuentas el concubinato se genera
por esa relación de hecho que existe entre dos personas. Por esa dos personas deciden hacer una vida en común, pero sin obtener el acta de matrimonio, sin cansarse. ¿Sabes qué? Vamos a vivir juntos y adelante. No se obtiene un acta de matrimonio, por lo tanto no hay un matrimonio como tal. Pero pero la ley sí reconoce estas uniones de hecho. Y no solamente las reconoce, sino que las dota de derechos y obligaciones. Protege. Es por eso que el concubinato como tal, si bien es cierto, es importante el acta de concubinato, el concubinato se forma simplemente por vivir 2 años de forma seguida y haciendo una vida en común, o teniendo un hijo en común. En ese momento ya hay concubinato, no importando si hay acta o no hay acta. Con el simple hecho de vivir 2 años seguidos juntos o tener un hijo en común, en ese momento ya hay Sin que estén casados. Sin que estén casados, claro. Ahora, el acta solamente sirve para demostrarlo frente a la sociedad, digamos, de que yo tengo una relación de concubinato. Ahora, esto es reciente, no ha sido desde hace tiempo. El concubinato está en el Código Civil, si no mal recuerdo, desde 1928. O sea, el concubinato ha existido desde esa fecha. Sí, son jóvenes todavía, entonces. Oye, pues este bloque se parece al concubino, porque concubino y se fue. Vamos a una pausa. Pero fíjate que... En Diálogos en Confianza, la próxima semana, cuéntanos tu historia. El lunes, el doctor Bandera nos hablará de las enfermedades del pene. Conoce los signos y síntomas que se pueden presentar, así como sus causas y tratamientos. El miedo y el pudor de acudir al médico no ayudan. Mejor infórmate y cuida tu salud. El martes, comparte con Cristina Jauregui tus experiencias sobre la rivalidad y peleas entre hermanos. Si bien las peleas pueden ser un intento de llamar la atención de los padres, si no se controla la rivalidad, esta puede llegar a la vida adulta con tintes de verdadera guerra. ¿Qué papel juegan los padres? Descúbrelo en este programa. Marisa Escribano te invita el miércoles a reflexionar sobre la traición. ¿Te han traicionado o has traicionado? La traición es una de las acciones más destructivas y dolorosas en las relaciones humanas. ¿Cómo hacerle frente? Aquí te lo diremos. El jueves, hagamos conciencia con Fernanda Tapia sobre el desperdicio de alimentos. ¿Sabías que los mexicanos desperdiciamos 20.4 millones de toneladas de alimentos básicos al año? Y que este desperdicio genera 36 millones de toneladas de dióxido de carbono. Increíble, ¿verdad? ¿Tú qué haces para evitar el desperdicio de alimentos? Carmen Muñoz te espera el viernes en la Feria del Empleo del Instituto Politécnico Nacional. Estaremos transmitiendo en vivo, hablando de lo que implica incorporarse al mercado laboral y de los miedos, expectativas y proyectos de vida de los jóvenes que terminan una carrera. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. No se van a perder la siguiente semana ningún programa de Diálogos en Confianza porque la verdad están muy interesantes todos los temas. Y ahora estoy con Abdiel y con Ario, que ellos tienen algunas dudas y que quieren consultarlo aquí con nuestros especialistas. Abdiel. Buenos días, abogados. Mi duda, bueno, más que una duda, me gustaría que fuera a forma de informarle a la comunidad que nos está viendo y a los presentes también. Por ejemplo, yo soy abogado, pero yo me dedico al ámbito penal. Pero desde una perspectiva familiar, ¿qué le convendría más a las personas? Respecto, por ejemplo, hablando de las pensiones alimenticias. ¿Qué conviene más? ¿Meter a prisión a una persona porque no está pagando o no va a pagar una pensión alimenticia? ¿O hay mecanismos legales en materia familiar para hacerlo pagar tales aportaciones? Mira, en inicio una pensión alimenticia es un derecho impostergable, es un derecho privilegiado, irrenunciable, etcétera. Es de primera necesidad. Hay que buscar
en primer término, no lo que quiera la persona, sino lo que sea más eficaz para hacer válido ese derecho. Y aleatoriamente, yo en todos los casos valoro que la resolución del conflicto traiga las menores consecuencias negativas. En este sentido, para mí resulta lógico, indubitable, así irrebatible, que es más conveniente la vía civil que la vía penal, Claro. porque te va a dejar menos Pero esa no es secuelas. la pregunta. A mí me resulta difícil cuando llega, por ejemplo, una mujer y me dice, es que quiero meterlo a la cárcel por la pensión alimenticia. Entonces no le interesa la pensión, le interesa obtener una venganza, desquitarse o hacerle daño al señor. La duda que siempre me acomete y que trato de infundirla es, ¿cómo le explicas tú a tu hijo que metiste a la cárcel a tu papá? Claro, la señora puede contestar, bueno, ¿y cómo le explica este baquetón que no le ha dado alimentos, que los dejó sin comer, ¿no? Entonces, como que ese conflicto de intereses que ya más bien son morales, son los que impiden una solución fácil, eficaz y con menor daño. Yo estaría porque cada caso sea valorado individualmente, pero en lo personal yo opto por la vía civil porque es menos dañina y cuando el señor está en un empleo, digamos, normal, remunerado, bajo una empresa, una institución de gobierno o bancaria, por ejemplo, no tenemos ningún problema. La señora pide la pensión alimenticia. Si lo hace, fíjate, si lo hace a través de la oficialidad de partes común, lo que se llama la pensión alimenticia por comparecencia, la señora llega tempranísimo, eso sí tiene que llegar muy temprano. Yo te puedo asegurar que a las 3 de la tarde sale con una orden para que se le descuente al señor la pensión alimenticia. Sí, rápido, ¿Qué tiene que además. llevar? Tiene que llevar su acta de matrimonio, acta de nacimiento, los datos precisos, muy correctos de dónde trabaja el señor, ¿no? Porque luego dice, trabaja en la textilera Alfa. No, tiene que ser la razón social, ¿no? La textilera Alfa SADCB con domicilio en tal y el señor se desempeña como tal, o sea, los datos precisos y va a salir con su orden. La ingresa a la empresa y a la siguiente temporada de pago, que sea semanal, quincenal o mensual, al señor le van a estar descontando lo que el juez establezca. Y si cambia de Es chamba, sencillo. Sí, claro. Ese es otro tema. O si ya incumplió. Acuérdate que para hacerlo penal, realmente es porque el señor ha incumplido la pensión alimenticia. Entonces ese ya sería otro tema. Abigail, aún así yo me iría por el incidente de incumplimiento que por lo penal. Sí, exacto, porque además tiene que existir ya fijada una pensión alimenticia para que proceda la parte penal. Entonces, siempre van a tener que acudir primero a la vía civil antes de acudir a la vía penal. Sin embargo, decía, hablando del derecho comparado, decía el doctor Ennio Colón de Puerto Rico en uno de los congresos mundiales de derecho de familia, mencionaba que en su país los metían a la cárcel y los ponían a trabajar ahí para que dieran la pensión alimenticia. Suena maravilloso, ¿no? Pero yo también me inclino porque vale más la pena la mediación incluso y el derecho civil para lograr obtener lo que están pidiendo, que es la pensión alimenticia. Si de lo que se trata es de una venganza privada, pues Ya es meterlos otro a la tema. cárcel, esa es la fórmula. Sí, porque incluso hay algunos criterios de tribunales federales en donde se establece que existe una mayor, o es mejor que la persona esté fuera de prisión para que pueda lograr obtener un trabajo y con eso pagar la pensión alimenticia que recluirlo o privarlo de la libertad, en donde definitivamente esa persona va a estar imposibilitado ya de cumplir con esa carga alimentaria. Muy bien. ¿Y tu pregunta, Ario? Muy buenos días. Yo soy doctor en Derecho. Mi pregunta es, ¿qué transición tendría en este sistema de juicios orales, oral familiar? Y si sí, en caso de divorcio, ¿cómo aplica ese régimen? En el caso del divorcio, solamente hay que hacer una presión. Hablando del Distrito Federal, o bueno, Ciudad de México. A partir de octubre del 2016, si no me recuerdo, 2017, se estableció que el divorcio, cuando es solicitado de común acuerdo por ambos cónyuges, entonces lo tenemos que tramitar en la vía oral familiar. Entonces, cuando ambos cónyuges están de acuerdo en divorciarse y además están de acuerdo o ya se pusieron de acuerdo previamente en todas las consecuencias inherentes al divorcio, como es
guarda y custodia de los menores, régimen de visitas, en su caso disolución y liquidación de la sociedad conyugal, compensación, en fin, cuando ya también están de acuerdo en todas las consecuencias inherentes al divorcio, ese convenio y esa solicitud de divorcio firmado por ambos cónyuges se tramita en la vía oral familiar. Presentamos ante un juez familiar esta solicitud y el juez familiar obviamente cita a las partes a una audiencia en donde el juez tiene la obligación de obviamente presidir, y ahí sí hay una gran diferencia con el sistema tradicional, en donde aquí el juez sí está presente en la audiencia y como obligación del juez tiene el revisar cada una de las cláusulas del convenio para asegurarse que los derechos y las obligaciones de las partes están debidamente determinadas, pero principalmente los derechos de los menores, porque recuerden que en materia familiar rige el principio del interés superior de los menores, en donde siempre el juez, incluso el Ministerio Público, tiene que velar por la seguridad de los niños. Si el juez considera que el convenio protege adecuadamente los derechos y obligaciones de los cónyuges y de los menores, si hay en su caso, entonces el juez aprueba ese convenio, y ese convenio que es aprobado por el juez en esa audiencia tiene los mismos efectos o la misma naturaleza que una sentencia que ha alcanzado el grado de cosa juzgada. Ese es el único caso hasta ahorita en donde el divorcio se tramita en la vía oral, pero si el divorcio es solicitado solamente por uno de los cónyuges, entonces sigue siendo en la vía ordinaria civil ante un juez familiar tradicional, en donde se lleva el procedimiento tradicional que se ha venido llevando hasta Muy bien. Carolina. Sí, buenos días. Buenos días. Mi caso es el siguiente. Mi esposo tiene 7 meses que falleció. Yo hice el trámite para lo de la pensión porque tenemos un hijo en común. Sin embargo, mi acta de matrimonio, pues en el momento del fallecimiento de mi esposo, solamente tenía una vigencia de 2 meses, 7 días. Entonces, la pensión pues no salió a mi favor, solamente salió a favor de mi hijo. Entonces, quisiera saber cuál sería el proceso que debo de seguir. ¿La pensión ante quién la va a tramitar? La pensión la estaba solicitando yo. Sí, ¿a quién? Sin embargo, me la revocaron porque me dicen que mi acta de matrimonio solamente tiene una vigencia de 2 meses con 7 días. Pero nosotros tenemos un hijo en común. Pero ahí hay que ver, las actas de matrimonio no tienen vigencia. Lo que sucede para efectos administrativos y algunas autoridades como el IMSS o incluso en ocasiones el Tribunal Superior, algunas autoridades también de carácter administrativo dicen es extemporánea, es decir, tienes que gestionar un acta nueva porque la que tienes ya lleva demasiado tiempo. Pero en realidad el acta de matrimonio no fenece, no tiene vigencia. No sé si se refiere a que más bien hace 2 más bien es el tiempo en que mi esposo y yo estuvieron casados. Por eso le preguntaba ante quién es la pensión, el IMSS, ¿Ante el ISSSTE. quién se solicita la pensión? Ante el ISSSTE. El ISSSTE. Ok, pues obviamente tiene que revisarse la ley del ISSSTE. Yo no tengo el dato con precisión ahorita, pero siendo de viudez, desde mi punto de vista y bajo criterio jurídico, no debe de existir ninguna limitación porque es usted la causaviente de esa persona, que era en su caso el derechohabiente del ISSSTE, y como viuda debe tener derecho a la pensión. Si me permite revisarlo, igual estamos a sus órdenes y ahorita le doy la tarjeta a reserva de que aquí los colegas sepan con precisión si tener menos de 3 años, en su caso 2 años y cacho, es un impedimento para acceder a la pensión por viudez. Desde mi punto de vista no debería de ser. E incluso si fuera por ley, hasta cabría el juicio de amparo para tildar de inconstitucional esa disposición de la ley del ISSSTE, si fuera el caso. No hay un matrimonio. Muchas gracias. Señor. Gracias a ti, Carolina. Y bueno, ya que nos comparte Carolina su historia, queremos ver a continuación la pensión que también reciben ahora los viudos, porque antes los hombres no recibían, cuando se quedaban viudos, no recibían una pensión, pero ahora sí tienen este beneficio. Vamos a verlo. ¿Sabías que a partir del 25 de abril de 2017 se otorgan pensiones a las personas viudas sin distinción de género?
Anterior a esta fecha, la prestación solo era para las mujeres viudas. Los hombres podían exigirla solo si demostraban incapacidad total y dependencia económica de la esposa fallecida. Ante esta situación, los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia aprobaron por unanimidad de 4 votos la propuesta en la que se señaló que la distinción establecida en el régimen de jubilaciones y pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social no está fundada en algún criterio que justifique la distinción en el trato entre hombres y mujeres. Si deseas más información al respecto, puedes visitar la siguiente página: www.ims.gov.mx/trámites/IMSS 01003B. Toda información creo que es muy importante y de verdad esta me parece que también es importante información, pero además un derecho que afortunadamente ya se tiene para ambos géneros. Hay muchas llamadas y comentarios. María nos dice, por favor digan a qué tiene un derecho en la Ciudad de México si estás casada por bienes separados. Y además agrega, el divorcio es un proceso muy difícil y complicado y muy caro. Y lo que escuchas, ya tienes que contestar la demanda y es 2 días y de ahí lo único que te queda es ver un abogado que te ayude a obtener la pensión que te corresponde. ¿Qué tan costoso es llevar un juicio de divorcio y de Hay de pensión? todos los precios. En Buen Divorcio, la verdad, tenemos costos bastante accesibles, pero déjame contestarle también a la persona. No son 2 días. Para contestar una demanda de divorcio, que no es demanda propiamente, es una solicitud de divorcio y lo que tienes que expresar es tu conformidad o no con la propuesta de convenio que se acompaña a la solicitud de divorcio y son 15 días. En Ciudad de México, que ella está aquí en esta ciudad, según refiere. ¿A qué tiene derecho? También pregunta. ¿Si tiene derecho a la pensión? Sí, siempre y cuando ella no tenga un trabajo remunerado o bienes propios. Es decir, se tiene un derecho preconstituido. Fíjate, la ley establece que el cónyuge que se dedique preponderantemente al cuidado del hogar y de los niños tiene derecho a la pensión alimenticia. Si está casada por separación de bienes, como también refiere, tiene derecho a una compensación hasta por el 50% de los bienes que haya adquirido el otro cónyuge durante la vigencia del matrimonio, siempre y cuando ella se dedique preponderantemente, se haya dedicado durante la vigencia del matrimonio preponderantemente al cuidado de los hijos y del hogar. Que no tenga un trabajo remunerado y que no tenga bienes y que se haya casado por separación de bienes son las condiciones para que opere la compensación. Y ojo, es hasta por el 50, no necesariamente del 50. El juez lo va a valorar. Isabel Gálvez nos dice, las obligaciones de cuidar a un enfermo se heredan en caso de viudez. Mi cuñado recibió una herencia por parte de su papá con la condición de que cuidara a su hermano. Mi cuñado murió y mi hermana se quedó con esa herencia. Es un caso muy específico. Órale, muy sí, claro. hay testamentos. Los testamentos pueden incluir condiciones, ¿no? Hasta en las películas luego vemos ejemplos. Entonces, en este caso fue una condición. Y así está impuesto y es el derecho. Quedó, claro. Tengo 35 años separado de mi marido. Nos casamos por bienes mancomunados. Me fui a vivir a Cancún y supe que vendió una propiedad sin mi permiso. No he procedido contra él legalmente ya que no quiere darles mal ejemplo a mis hijos. Él vive en la Ciudad de México y no me gustaría regresar. Me gustaría iniciar los trámites de divorcio. ¿Qué puedo hacer? Aparte, aquí ya me hice de un departamento y una camioneta. ¿Tendría que darle algo? Es que ese es un punto muy importante y existe ahí una leyenda urbana. ¿Le respondes al regresar, Alejandro? Claro que sí. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Es una cuestión también de educación, Claro. es una cuestión de machismo, a veces es una cuestión de cómo vemos la cuestión matrimonial, no como un acuerdo de pareja. La gente joven, sobre todo, está muy informada de estos temas. Van cambiando las cosas, van cambiando las circunstancias, va cambiando la sociedad, Carmen, y qué bueno. Que hubiera una iniciativa en el sentido de que se debiera obligatoriamente tomar el curso aquí en Ciudad de México y en todos los estados también que las hubiera en todos los estados y llenar capitulaciones. ¿Cómo es posible que hoy, tan
liberales que nos sentimos, en el momento de contraer, de realizar un contrato de esta naturaleza y que vamos a criar hijos, no tomemos las providencias mínimas. Si el matrimonio es un acto complejo, el divorcio lo es todavía más. Paralelo al divorcio, la persona tenga un acompañamiento, un coaching de tipo psicológico. El divorcio no depende de que el señor quiera o no quiera. Si hay violencia, actualmente ya ni siquiera requieren los jueces que se acredite la violencia previamente. Porque al fallecer la persona, habrá que saber cómo se va a disponer de los bienes que esta persona tenía en vida. En este momento habrá que señalar si existe un testamento o no existe un testamento. Contratar a un abogado implica lo mismo que significa contratar a cualquier profesionista. Recomendaciones prácticas. Ver, en primerísimo lugar, que esté titulado. Segundo, que esté inscrita su cédula profesional en el Tribunal Superior de Justicia. Y posteriormente, ahora es tan sencillo googlear a las personas, como se dice comúnmente. En cuanto a la calidad moral o ética de que si alguien se puede vender, ni más ni menos que la de cualquier profesionista. ¿Para qué te sirve el acta de concubinato? Para hacer trámites. En general, como la vida en concubinato genera prácticamente los mismos derechos y obligaciones que del matrimonio, por ejemplo, si llega a haber separación, tendrías derecho a una pensión alimenticia. De todo esto y más estamos hablando esta mañana aquí en Diálogos en Confianza acerca de todas las dudas legales en la relación de pareja. Alejandro, ibas a responder una de las preguntas que nos hicieron. Sí, así es. Hay que señalar que en el momento en que el matrimonio nace, también nace la sociedad conyugal. Y la sociedad conyugal termina cuando el matrimonio también termina. En ese sentido, la persona que nos estaba comentando dice que tiene 35 años de ya no vivir con su esposo. Sin embargo, durante esos 35 años el matrimonio sigue completamente vigente y todas las consecuencias del matrimonio siguen vigentes. Tal es, sigue vigente y viva la sociedad conyugal. Por lo tanto, los bienes que se adquirieron, que el señor adquirió y que la señora adquirió, forman parte de esa sociedad conyugal. En el momento en que la señora o el señor se decidan a dar por concluido el matrimonio, también van a tener que dar por concluida la sociedad conyugal y en ese momento tendrán, que ellos ponerse de acuerdo para ver cómo se dividen esos bienes que forman parte de la sociedad conyugal o estarse a lo que se estipuló en las capitulaciones matrimoniales cuando se celebró el matrimonio. Y que como generalmente todo mundo firma el machote o el formato que da el registro civil, en ese formato se establece que los bienes que forman parte de la sociedad conyugal son al 50% para cada uno. Entonces, al momento en que ellos disuelvan el matrimonio, insisto, van a tener también que disolver la sociedad conyugal y repartirse los bienes como ellos se pongan de acuerdo o al porcentaje que se haya establecido en las no existe, perdón, licenciado, no existe, ahorita lo comentábamos justamente con Alejandro, no existe el divorcio automático. La gente a veces piensa que por haber pasado 20 años, 30, 35, como dice la señora, de haber estado separados, ya están divorciados. No, se pudieron haber separado, cada quien adquiere bienes por su cuenta. Si están casados por el régimen de sociedad conyugal, todos esos bienes van a formar parte de la sociedad conyugal y en su liquidación los van a tener que dividir. ¿Qué es lo correcto y cuál es el consejo? Divórciense cuando sea necesario, cuando ya hayan tomado la decisión, vivan separados, tengan un par de años, ya lo pensaron. Bueno, pues divórciense, no se queden casados también. Porque si no, los derechos siguen vigentes, las obligaciones siguen vigentes. Totalmente. Y se siguen generando derechos y obligaciones durante todo ese tiempo. La leyenda urbana es de que, bueno, la comadre me dice que si en 10 años no vivo con pareja, ya estoy divorciado. No. O sea, no. Volvemos a lo mismo, Carmen, perdón. Hay que hablar, no confrontar, enfrentar nuestra propia realidad y en la que nosotros vivimos y qué es lo que deseamos realmente. Nos da miedo clarificar que tenemos derecho a defender lo nuestro. Es mi derecho, pero tampoco quiero compartirlo con una pareja con la que he vivido 35 años, separada, presumo. En 35 años no se han hablado, no sabe nada ella realmente de él, terminaron en una relación muy enojados, muy lastimados,
No hay manera de hablar nuevamente con él. No hay nada mejor que hablar. Si hay necesidad de que haya un tercero que esté en medio dirimiendo diferencias, hay personas adecuadas que podemos estar enfrente y llevar esto a un buen término. No hay necesidad de acabar en odios. Oscar. Abel Sánchez nos dice, mi pareja y yo somos viudos. Ella tiene bienes raíces y yo no. Yo soy pensionado, por lo que tengo 3 preguntas. ¿Por qué régimen nos conviene casarnos? ¿Qué pasa con los bienes que tiene ella? ¿Qué pasa con mi pensión en caso de que yo muera? Yo tengo 76 y ella 73. Bueno, en primer lugar, nadie le puede decir a nadie cómo casarse. Lo que requiere la persona es mucha información y en base a la información decidir lo que más le convenga. Aquí ya se explicó profusamente diferencias entre régimen de separación de bienes y régimen de sociedad conyugal, conocido como bienes mancomunados. Y en cuanto tenga la información, él junto con su pareja, porque es una decisión de ambos, decidirán. Si está casado, lo que pasará con la pensión es que si la señora le sobrevive, ella tendrá derecho al beneficio de la pensión. Un anónimo nos dice, ¿a qué tiene derecho en cuanto a bienes una mujer que vivió con su pareja en unión libre? También tuvieron un bebé y quedó registrado con los apellidos del padre. Bueno, aquí el niño definitivamente tiene derecho a alimentos, porque al ser el hijo tanto del señor como de la señora y está registrado a su nombre, el niño tiene derecho a alimentos de forma independiente a los de la mamá. ¿Qué pasa cuando no está registrado al nombre del padre? Lo que pasa es que el derecho a alimentos surge de la filiación, del vínculo de papá-hijo. En el momento en el cual el niño está registrado por el papá, existe esa filiación, existe ese vínculo legal entre padre e hijo. El problema es que si el niño no está registrado por el papá, entonces no se puede demostrar legalmente ese vínculo que da origen al derecho de alimentos. Si se comprueba la paternidad, habrá que iniciar un juicio de paternidad para que un juez diga, este niño sí es hijo de este señor, por lo tanto se acredite el vínculo consanguíneo entre padre e hijo, legalmente se establezca la filiación y entonces se tendrá derecho a reclamar alimentos para ese menor de edad. Porque tengo entendido que también se había dado una modificación legal en que tú puedes registrar a tu hijo con tus apellidos porque hubo desconocimiento por parte del padre, sin embargo, eso no necesariamente debes registrarlo con los apellidos del padre para que entonces le reconozca cuando él tampoco lo ha hecho. Entonces se comienza este proceso. Sí, se tiene que independientemente. Sí, para acreditar el vínculo paterno filial y eso es lo que me da origen a la obligación de dar alimentos. También cuando están casados, el hecho de estar casados, si yo, la mamá del niño, voy y lo registro, lo puedo registrar con los apellidos del papá, porque estoy casado con el papá del niño. Si no estoy casada con el papá del niño, en el registro civil no te aceptan el ponerlo a nombre del papá, porque el papá no lo está aceptando todavía y no están casados. Se reputa hijo del matrimonio a los hijos que tenga ese matrimonio. Siempre van a ser hijos de matrimonio. María del Rayo Mendoza, tengo 81 años de edad. Me casé bajo el régimen de bienes mancomunados. Mi marido murió sin hacer testamento. Soy dueña de la mitad de nuestro departamento. ¿Qué debo hacer para poder vender la propiedad y resolver algunos problemas económicos? Primero tiene que hacer su juicio sucesorio en donde se le adjudique la parte, no nada más el 50% como socia conyugal, sino la parte relativa o restante como cónyuge supérstite. Y si hay otros coherederos, entonces tendrán que obtener una autorización para vender judicialmente antes de culminar todo el juicio sucesorio, porque el juicio sucesorio es de 4 etapas. Pero antes de culminarla, si todos son mayores de edad y están de acuerdo, pueden acudir ante un notario, se hace rapidísimo y pueden obtener la autorización para vender el inmueble. Y si no, si hay alguna diferencia, si hay más coherederos y hay alguna diferencia entre ellos, sí tendrá que agotar sus 4 etapas del juicio sucesorio y hasta que se adjudiquen, se podrá vender el inmueble. Aurora, me casé a los 16 años, actualmente tengo 63. Mi esposo dice que sus propiedades solo son suyas, ya que en el estado de Michoacán así es. ¿Eso es verdad? En mi acta de matrimonio no se especifica bajo qué régimen nos casamos. Y otra, decían hace rato, los derechos son
irrenunciables. Es decir, aunque yo no quisiera reclamar, ese bien tiene que pasar, si se sigue este machote, al 50%, como está entendido, o en caso de que sí haya habido una modificación. Bueno, mira, hay derechos renunciables y hay derechos irrenunciables. Si yo me casé por sociedad conyugal y tengo una casa al momento de divorciarme, yo puedo ceder ese 50% Aunque dice que no está o un especificado, 30%. ¿verdad? Sí, no. Pero entonces sería sociedad conyugal, si no está especificado. Bueno, en términos generales hay derechos renunciables y renunciables. En términos de bienes, en este caso concreto, así es para matrimonio. Pero para el tema que nos está diciendo la persona que nos llamó, es separación de bienes en Michoacán, ni hablar. Lo de uno es de uno y lo del otro es del otro, así se casó. En y ahora Michoacán. tiene que asumir esas consecuencias. Pero aclarando, lo que tú referías es yo puedo renunciar a mis bienes, a mis gananciales, le llamamos los abogados. Ya ve que tenemos palabras raritas, es gananciales conyugales. Yo puedo renunciar a mis gananciales conyugales, por supuesto. Claro. Otra llamada nos dice Grisel Cano, estoy casada por bienes separados. Ambos somos pensionados, pero mi pensión es más alta que la de mi esposo y quiero preguntar, si nos separamos, ¿le tendría que dar pensión a él? Pero él tiene la suya propia, ¿no? Él tiene la suya propia. claro, la Habría pensión. solamente un supuesto en el que sí, y eso después de un litigio mediante el cual el señor, reclamando para sí una cantidad, acredite que lo que recibe es notoriamente Insuficiente. inferior e insuficiente. Sobre todo insuficiente. Sobre todo insuficiente, Sí. que tiene que acreditar que no le Que alcanza, no le alcanza. la Claro. pensión que él recibe para, Claro, para poder- todo lo que él tiene como gasto. Sí, porque al final de cuentas la pensión alimenticia se basa en un estado de necesidad. Si yo solicito, yo reclamo una pensión alimenticia, tengo que acreditarle al juez un estado de necesidad, que no puedo allegarme yo mismo de los recursos necesarios para sufragar mis necesidades básicas. Por lo tanto, cualquier persona que esté en ese estado de necesidad puede reclamar una pensión alimenticia. Señora García nos dice, yo me casé estando jubilada, no tenemos hijos, pero mi esposo me niega toda ayuda económica, pues dice que como tengo mi pensión, debo cubrir mis necesidades. ¿Qué puedo hacer y con qué derechos cuento? Es el mismo caso, Solo tendría mismo. que acreditar que lo que percibe como pensión es insuficiente. En ambos casos, creo que estamos hablando de personas ya de cierta edad, puesto que están pensionadas. Habría que ver también que no nada más es del cónyuge o excónyuge, puede ser de los hijos. Si considero que, por ejemplo, la señora de la anterior llamada dice, ¿cómo puedo evitar si mi esposo me pide o mi esposa me pide pensión porque dice que es muy poquito lo que recibe? Bueno, también tendría que esa persona acreditar que le puede demandar a los hijos. Claro. Eloy Hernández, mi hija se casó en México y se fue con su esposo a Estados Unidos. Poco después, el papá de mi yerno le dio un terreno a su hijo, el cual comenzaron a fincar. Pero mi yerno siempre le dice a mi hija que cuando la deje, la va a correr y no le va a dejar nada, a pesar de que ella aportó más dinero a ese terreno. Ellos tienen 2 hijos. ¿Qué se puede hacer? Pues el mismo caso. El que A siempre ver, en terreno hay que- ajeno hasta la semilla pierde. Es que hay que analizar aquí precisamente, uno, bajo qué régimen se casaron, si es separación de bienes, si es sociedad conyugal, la necesidad que ella tendría en su caso al momento Las leyes de separarse. Estados Unidos en caso de que se separaran allá o no. Sí, dependiendo también de dónde se lleve a cabo el divorcio. Aquí es una cuestión ¿Se pueden porque divorciar en Estados Unidos? sí, Sí. por supuesto, sí. Aunque se hayan casado en México. Exactamente, no hay ningún problema porque entonces te habría que aplicar las leyes procesales del estado De del país vecino donde se divorcien. Ahora, los derechos y obligaciones sustantivas derivadas del matrimonio, entonces tendríamos que aplicar las leyes del estado mexicano en donde se casó. Es decir, si Es, tu pareja... es una cuestión ahí un poco... Pero a ver, si tu pareja de la nada te dice, oye, ¿por qué no nos vamos a vivir a tal parte? Ojo, pon mucha atención a lo que te está diciendo. Sí, por un lado, pero fíjate, nada más para precisar, en el caso de la llamada dice, al esposo de mi hija, su papá le regaló un terreno y en ese construyeron. Perdió, como bien dice Abigail, perdió lo construido, punto. Aunque haya puesto, no la mayoría, aunque haya puesto el 100%, porque el terreno es donación, no entra en la sociedad conyugal. Perdió. Pero depende. Depende, eso sí, Ay, ahí porque... ya, si le porque quieres buscar para el lo que pleito, pasa pero, es que pero en las- términos las legales capi- no la- tendría el, ma- derecho. el ma- el machote del registro civil de aquí del DF
sí establece expresamente que todos los bienes que se adquieran durante el matrimonio entran a la sociedad conyugal. Por eso hago esta precisión, porque volvemos al punto, como la gente lo firma sin leer o sin hacer sus propias capitulaciones, firman ese machote e insisto, el machote de aquí, al menos de la Ciudad de México, sí dice expresamente, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio forman parte de la sociedad conyugal. Fíjate, ya tenemos un minuto, pero rapidísimo. Un anónimo dice, me casé por sociedad conyugal y mi esposo construyó en la casa de mis suegros. Ellos en su testamento le otorgaron la propiedad a mi esposo, por lo que quiero saber qué tanto derecho tengo sobre esa propiedad. Que se parece un Es igual. O sea, aquí hay una diferencia de opiniones y lo que establece la ley es que, y lo comentó hace rato el licenciado Juan Carlos, a la sociedad conyugal no puede entrar ni los bienes obtenidos por donación, ni por herencia, ni por don de la fortuna. Muy bien. Chicken go. Bueno, lamentablemente. Nada más para concluir, tenemos muy Sí, no, poco bueno, tiempo. hay que ser adultos. No debemos de creer en los amores románticos ni en la fidelidad eterna. Yo soy responsable de mi propia persona y tengo que trabajar por mi libertad y por mis bienes. Yo para mí. Y todo lo demás, cuando yo estoy segura, puedo dar. No puedo dar lo que no tengo. Ahí está. Muy bien. Muchísimas gracias. Ya nos tenemos que ir. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a nuestro público, a todos los que estuvieron ahí en las redes sociales. Sé que se quedaron muchas preguntas ahí. Entonces, pues ojalá y podamos hacer otro programa para resolverlas. Claro que sí. Que tengan bonito fin de semana. Soy Carmen Muñoz y nos vemos en la próxima con más Diálogos en Confianza.